Muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí una vez más y poder compartir un poco. No sé cuántos estáis acompañando esta serie de predicaciones que estamos haciendo ya. Lleva 2 domingos, una serie llamada Yo Soy, que presenta las 7 veces que Jesús dijo Yo Soy en el Evangelio de Juan, que es, como ya ha sido dicho aquí hoy, que es una de las biografías de Jesús. Y José abrió la serie hablando un poco sobre lo que Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. Luego Elder predicó sobre yo soy la luz del mundo. Si no has visto, están todas en YouTube. Puedes ver a partir de ahí. Y hoy vamos a hablar sobre 2 afirmaciones de Jesús en esta serie. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Y quisiera abrir con vosotros, no sé cuántos estáis con la Biblia o si no estás, puedes escuchar. Vamos a abrir en Juan capítulo 10 y voy a leer de los versículos 1 hasta el versículo 6. Ahora, Jesús el buen pastor. Juan capítulo 10 del versículo 1 al 6. Que dice: ciertamente os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta, ahora que me acuerdo, perdón, puedo quitarme las mascarillas. Qué bueno, siempre se me olvida. Bueno, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Mira, antes de entrar directamente en este texto que hemos leído, quisiera ver un poquito antes justamente lo que Elder ha predicado semana pasada. Nos contó esta historia sobre un ciego, alguien que nació ciego, y que justo antes de que Jesús hablara sobre este tema sobre el buen pastor, de una manera muy inusual, él cura a un ciego de nacimiento. Él realizó un milagro, pero al ciego esto le pareció algo increíble, algo maravilloso. Claro, desde el nacimiento no veía y luego empezó a ver y era un gran milagro. Pero para un grupo de judíos llamados fariseos, este grupo había visto este milagro como un crimen, una transgresión a la ley, por una simple razón: se realizó en sábado. Y un día sumamente sagrado para los judíos, y es algo increíble, y que según no la ley del Antiguo Testamento, sino una adición a esta ley de Israel, ellos no podían trabajar en sábado, o mejor, esto que Jesús estaba haciendo ahí, de curar a un ciego, ellos no podían hacer. Había que guardar las leyes dadas por Moisés, el antiguo líder del pueblo de Israel. Pero también muchas otras leyes que fueron añadiendo a estas leyes del Antiguo Testamento. Muchas normas, hasta el punto de que se hizo prácticamente imposible seguir a todas estas leyes, vivir estas leyes, practicar esto. Por ejemplo, en un libro que tenían estaba escrito:
por ejemplo, cuántos kilos podían llevar en el día de reposo que podían ser considerados como trabajo. ¿1 kilo se puede llevar? Tal vez. ¿Medio kilo? Puede que sí. Entonces, son cosas en este sentido. Así que los fariseos consideraron una afrenta muy grande que Jesús sanara un ciego en días de sábado y se enfurecieron con él. Lo que fue la alegría de un hombre que comenzó a ver fue la furia de los hombres religiosos de la época. El milagro no impresionó a estos hombres. Su religiosidad estaba tan ligada a estas reglas y normas humanas que no tenían la capacidad de alegrarse porque este hombre, que nunca en su vida había visto a nada, ahora sí podía ver. Y cuando Jesús comienza a contar esta ilustración, en Juan capítulo 10 y versículo 1, se refiere precisamente a este grupo de religiosos, cuando dice: ciertamente os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Estaba haciendo referencia justamente a los fariseos, a este grupo. También es muy importante que sepamos que Jesús, siempre que enseñaba, utilizaba ilustraciones que tenían que ver con el contexto actual, el contexto de la época. Entonces, así que cuando Jesús había hablado aquí de rebaño, de pastor, de redil y tantas cosas, la gente que estaba escuchando lo entiende inmediatamente. Porque el contexto de Palestina en esta época era mayoritariamente rural. Entonces había innumerables rebaños. En los versículos 2 y 3 dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Los pastores hacían como grandes rediles para proteger a sus rebaños, tanto de animales feroces, para proteger, por ejemplo, de los ladrones de ovejas, y también para proteger de las ovejas mismas, de su propia gana de huir, de ir para otro lugar. Y en estos rediles había no solo un rebaño, habían varios rebaños juntos, de varios pastores. Era un redil muy grande. Y ahí vemos que cuando un pastor llegaba, el portero le abría la puerta y él llamaba por el nombre sus ovejas. Y solo sus ovejas obedecían su voz, reconocían su voz y le seguían. Entonces, si no era su oveja, se quedaba ahí, se quedaba en el redil, porque no reconocía la voz del pastor. Y luego habla sobre el versículo 7 y adelante habla: por eso volvió a decirles, porque ellos no entendieron esta ilustración. ¿Qué significa esto para nosotros? Volvió a decirles el sentido de estas palabras: ciertamente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Bueno, yo no sé si ha sido posible. Juan va a decirme, ¿sí? Bien. Vamos a pasar una parte de una película y ya os pido perdón, la verdad es que voy a pasar el final de una película, pero como la regla dice que si pasó por 10 años ya no es, ¿cómo se dice? Spoiler, ¿no? Entonces, esta película es de 1998. Creo que la conocéis algunos. ¿Quién ha visto el show de Truman? ¿Quién ha visto? Sí, la mayoría, gran parte. Os pido perdón los que todavía no han visto, pero merecen mucho la pena, la verdad.
Antes de pasar ahí, solo quería dar un contexto, ¿no? La película trata de un reality show, o sea, en el que se filma la vida de un bebé desde su nacimiento hasta la edad adulta. Y todo el mundo dentro de este contexto, dentro de este escenario, que es una cúpula muy grande, gigantesca, todos son actores, menos el personaje que interpreta Jim Carrey. Él nació ya con este contrato por escrito. Nació dentro de este real show. Y todo el mundo es actor, los padres, los compañeros de trabajo, todos menos el protagonista de la historia que vive su vida normalmente, pero llega un momento en la película en que empieza a sospechar. Empieza a pensar, bueno, parece que todo pasa igual todos los días y ya no consiguen variar mucho las escenas, el comportamiento de la gente a su alrededor y él empieza a sospechar, hay algo muy extraño en todo esto. Y al final, después de casi ahogarse, no voy a hablar todo, llega al final de la escena y encuentra una puerta que es la puerta de la salida del escenario. Y es esta escena que vamos a ver ahora. Truman, puedes hablar. Te escucho.
Interesante, ¿no? Lo que hace una puerta, perdón. La puerta es un acceso, ¿no? Es un acceso a una nueva realidad, a un nuevo ambiente. Y nos hace ver otras cosas después de una puerta, algo que quizás no conocíamos, aclara nuestra mente con relación a cosas que todavía no sabíamos o estábamos equivocados antes con lo que pasaba después de esta puerta. Y en el caso de esta película no sabemos lo que ocurre después, pero podemos imaginar que probablemente este hombre tome conciencia de lo que ha vivido y descubre la verdad, ¿no? De que todo lo que estaba viviendo era solo una encenación para todo el mundo. Y era una actuación, o mejor, que estaba siendo manipulado por un programa de televisión, y a través de esta puerta entra entonces en una nueva realidad, donde descubre toda la verdad y tiene entonces más libertad. Y lo que Jesús está afirmando aquí es que Él es el verdadero acceso a Dios. Él es el medio por el cual podemos entrar en una relación real con Dios y verdadera. Y no nos dice que, como ya algunos habéis dicho aquí, no nos dice que es apenas una puerta, solo una puerta, sino la puerta. Reclama entonces la exclusividad. Eso puede ofender nuestros oídos, acostumbrados a un montón de opciones para Dios, para nos allegarnos a Dios. Pero eso es lo que dice Jesús. Y cuando Jesús dice quién es, también quiere decir lo que no es. En otras palabras, Él no es, o mejor, no es a través de reglamentos humanos que seremos salvos. No es a través del mérito de lo que hacemos para Dios que somos salvos por ser quizás moralmente bueno. Hay muchas religiones en el mundo y quizás la 99% de las religiones que dicen, si tú haces esto para Dios, para la divinidad, entonces Dios va a retribuir esto que tú has hecho para Él. Esta es la lógica de la retribución, ¿no? Pero Jesús dice aquí que solo por Él y a través de Él, no por ninguna regla humana, no es a través de nada que provenga del propio hombre, pero sí a través de Jesús, Él es la entrada para esta nueva realidad. La Biblia entonces va hablando y sigue hablando. Yo soy la puerta, el versículo 9. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Quizás esta palabra salvación no es parte de nuestro vocabulario. No sé si es o no, si esto es nuevo para ti o no, pero la Biblia, que consideramos la palabra de Dios, habla que el pecado es justamente a nuestra rebelión con relación a Dios. Eso es, querer llevar una vida de mi propia manera, querer llevar una vida alejada de una relación real con nuestro Creador. Y también dice que el pago por este pecado es la separación de Dios. Eso es lo que la propia Biblia dice, porque Él es un ser totalmente santo, totalmente santo. Y por ser totalmente santo, Dios no puede convivir con el pecado, con nuestros errores, con nuestras debilidades. En un cierto sentido, ya vamos a hablar algo más sobre esto. Él, según dice la palabra de Dios, Él envía a su propio Hijo para pagar el precio de este mal en nosotros, en mi corazón, en tu corazón, este orgullo que nos separa tanto de Dios. Para que todo aquel que confía en Jesús, que cree en Jesús, pueda tener entonces la
salvación. La salvación. El propio nombre de Jesús, Jesús en el griego, quiere decir el Salvador o aquel que salva. Así como tenemos la palabra para unir, para religar alguna cosa, como la palabra que los enfermeros utilizan para unir la piel, la sutura. Esta palabra sotero, sutura, religar, reconectar algo, es el mismo nombre de Jesús, aquel que reconecta a nosotros con el propio Dios. Entonces, estamos hablando de salvación y el texto sigue diciendo, se moverá con entera libertad. Al contrario de lo que muchos piensan, y quizás tú puedas pensar, yo no quiero, no es el tiempo de seguir a Jesús, yo tengo mucha vida por la frente, por la delante, y quiero sí aprovechar mi vida. No quiero que mi libertad sea, no quiero estar atrapado. Al contrario de lo que muchos piensan, los que están conectados con el Creador tienen libertad. Pueden elegir o no elegir caminos que nos hacen daño. Hay una libertad que solo puede entender aquellos que experimentan y que creen en Jesús. Esta es la lógica. Hay que primero creer para después empezar a experimentar esta vida con Dios. Y el texto sigue diciendo, y hallará pastos. ¿Qué pastos son estos? De una manera un poco amplia, podríamos decir aquí, se habla de todo lo que satisface el alma, de nuestra comunión con Dios, lo que satisface las necesidades más profundas de nuestro ser, nuestras preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué he nacido aquí, en esta familia, en este lugar? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todas estas preguntas que están en nuestra alma son respondidas a través de esta comunión verdadera con Jesús. Pero claro, podríamos hablar también de pastos como provisión material. Esto también, no es solo, pero también. En el Salmo 23, que probablemente cuando hablamos de Jesús como el buen pastor, podemos recordar lo que dice el Salmo 23, que el Señor es, ¿qué? Mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo puedo recordar un día, hace mucho tiempo, yo era adolescente, o joven mejor, y estábamos, mi madre y yo en casa, y estábamos desayunando, y la verdad es que no teníamos, mi madre giró y me dijo, mira, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para la comida, porque yo no sé, vamos a ver, no tenemos nada, la verdad. Y yo me fui a trabajar, en ese tiempo trabajaba con un evangelista en una iglesia, y cuando volví a casa, volví a casa, ahí en la portería de mi edificio, habían algunas cajas, y el portero, no sé si es así que se dice, el portero, ¿no? Me dijo, mira, han dejado para ti estas cajas y yo abrí, eran compras para más de un mes. Y le he preguntado, pero ¿quién ha dejado esto aquí? Y me dijo, la persona no quiso identificarse. Entonces, nosotros, mi madre y yo, nos quedamos asombrados, emocionados por el cuidado de Dios en nuestras vidas en este momento. Y esto es solo una parte, un ejemplo en nuestra vida de muchos otros en que Dios
demostró su cuidado en nuestras vidas, y probablemente tenemos personas aquí que tienen testimonios así. Mi esposa tiene muchos y muchos testimonios para dar en este sentido, cómo Dios es maravilloso. Podría hablar sobre estos tiempos mismo. Cada mes vemos a Dios proveyendo todo, y muchas veces hasta detalles. Dios nos mima, esta es la palabra, nos mima en todas las cosas. En los más pequeños detalles está pensando en nosotros cuando de verdad nosotros estamos pensando y a veces desconfiando de la provisión de Dios. Él es el buen pastor. El versículo 10 sigue hablando. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida que satisface, una vida que desborda, en contraste con una vida que mata, que parece dulce, pero que al final es amarga debido al pecado. Hay un poeta irlandés llamado William Yeats, no sé si es así la pronunciación, escribe al final de su vida, escribe algunas memorias. Y una de las frases que escribió es la siguiente: toda la vida pesada en la balanza de mi propia vida parece una preparación para algo que nunca sucede. Voy a repetir. Toda la vida pesada en la balanza de mi propia vida parece una preparación para algo que nunca sucede. ¿Y cuántos de nosotros a veces pensamos, parece que estoy ensayando para algo, pero no está pasando nada? Y qué triste llegar al final de la vida y llegar a esta conclusión, ¿no? Que no he aprovechado la vida, que todo lo que he hecho era más que una preparación, pero no estaba viviendo como debería vivir la vida. Vivir la vida como yo mismo quiero puede hacer con que me destruya a mí mismo. Pero vivir la vida que Dios ha planificado para mí, eso sí que es vida. Vida que satisface, vida que desborda, vida con sentido, vida con propósito. Y algunos ya han dicho aquí, no me acuerdo si ha sido Elder o José o quizás Raúl o Lola, en fin, que hay en nuestra vida, nosotros tenemos algunas demandas. A veces queremos vivir la vida como los otros quieren. Queremos vivir la vida para complacer a alguien. Puede ser a mi esposa, al marido, a los hijos o a su jefe o alguna persona que tiene admiración, sea quien sea. Una persona puede vivir la vida intentando agradar, complacer a otras personas, a veces a sus propios padres que tienen sueños que no son mis sueños, pero yo voy a vivir sus sueños para que ellos no se enfaden conmigo. Entonces, para que ellos tengan orgullo de mí. Esto es vivir la vida según la demanda de los sueños de otra persona, pero alguien puede decir, no, yo no voy más a vivir mi vida según lo que quieren los otros, ahora voy a vivir como yo quiero. Y esa es la segunda demanda. Yo voy a vivir mi vida como quisiera, voy a hacer todo lo que me da las ganas. Entonces llega a esta conclusión y empieza a hacer todo lo que le da las ganas y luego empieza a percibir a tomar cuenta de que todo esto no está llevando a nada tampoco. Y la verdad es que si llegamos a la conclusión que si vivimos en una relación para agradar a Dios por encima de todas las cosas en nuestras vidas, entonces llegamos a una vida que es esta vida que está descrita aquí en el versículo 10. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, una vida con sentido, con propósito, conectada a nuestro Creador, al Creador de nuestras vidas. Y el versículo 11 y 13 sigue diciendo, yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Aquí vemos de nuevo el contraste entre el que era pagado para cuidar de las ovejas y el pastor que era el dueño de las ovejas. El que cobraba no tenía ningún compromiso con estas ovejas. Ante el peligro podría tal vez decir, esto, o mejor, no paga esto mi sueldo. No paga de manera ninguna y luego huye. Porque no tiene el corazón, no tiene el amor, no tiene el cariño por estas ovejas. Y aquí está hablando, claro, de los fariseos, pero también habla sobre nosotros, sobre nuestros corazones, nuestras relaciones, cómo son nuestras relaciones con Dios. A diferencia del buen pastor, que no solo tuvo la intención de dar su vida por las ovejas, sino que realmente dio su vida. Dice la palabra, el buen pastor da su vida por las ovejas. No solo tuvo la intención, Él dio su vida. Él murió en una cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestras debilidades, hasta el día de hoy. Y dice el texto de los versículos, voy a saltar un poquito y luego vamos a volver, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En la eternidad, en un tiempo, la verdad, eternidad a veces pensamos es un tiempo que no se acaba. No es exactamente esto, pero es una ausencia de tiempo, es una otra dimensión que no sabemos cómo es algo increíble. En la eternidad hubo una alianza entre Dios, el Padre y Dios, el Hijo. El Padre prometió al Hijo un pueblo, mientras el Hijo prometió voluntariamente hacerse uno de nosotros y morir por este pueblo. Y el Padre prometió resucitar a Jesús de entre los muertos y darle a su pueblo para que vivieran como uno solo, tanto judíos como gentiles, que son los no judíos. Entonces, aquí vemos como está escrito, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hubo una alianza, un pacto en el cielo entre el Padre y el Hijo en la eternidad, para que pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos experimentar esta relación con Dios nuevamente. Y los versículos 14 a 16 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Aquí hay una diferencia muy importante que debemos saber. La palabra griega para este conocimiento que está escrito aquí no es el mismo conocimiento intelectual de saber las cosas o quizás de acumular informaciones sobre algo, pero sí un conocimiento de tener experiencia con alguien o experimentar una relación con alguien. Esto sí que es conocer en este texto. Entonces estamos hablando de algo como muy parecido con una amistad, con una comunión, un relacionamiento entre tú y Dios, entre yo y Dios, y que podemos tener a través de Jesús, a través del buen pastor, esta relación íntima con Dios. Hay un conocimiento mutuo. El versículo 3
que ya hemos leído, dice, el portero el portero entra por la puerta, o mejor, el que entra por la... Perdón, estoy en el versículo 2. El versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre las ovejas y las sacas del redil. Mira, lo que estamos hablando es que Jesús nos conoce personalmente. Jesús conoce a ti más de lo que tú conoces a ti mismo. Esta es la verdad. Él te llama por el nombre. Estamos, claro, en el medio de un gran rebaño, que es la propia iglesia de Jesús. Pero en este rebaño Él nos reconoce. Él sabe quién nosotros somos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fallas y mismo así nos sigue amando y entregó su vida por nosotros mismos con mi terquedad, mismo con mis debilidades, mis áreas débiles de mi vida. Y Dios sabe que tengo muchas áreas débiles que todavía Dios está trabajando en ellas. Y mismo de esta manera Dios nos sigue amando, Dios nos sigue llamando y dice, yo soy la puerta, si crees en mí entonces tienes la vida eterna, como vamos a ver un poquito más adelante. Vivimos entonces en esta relación, es algo personal, es una relación íntima y nos podemos plantear quizás algunas preguntas como, ¿estamos viviendo una relación con Jesús? O quizás podamos estar viviendo como los fariseos, un conjunto de reglas, un conjunto de esto puede, esto no puede, esto no puede, una religiosidad que no es parte de lo que Jesús dijo que es la verdadera espiritualidad, la verdadera relación que debemos de tener con este Dios, con este Jesús. ¿Cómo ha sido nuestra relación, tu relación con Dios, con Jesús? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás hablando con Dios? ¿Inviertes tiempo en esta relación? ¿Hablas con Dios en oración, leyendo su palabra, escuchando a otras personas que hablan al respecto de Dios? O tal vez basado en el pensamiento, si hago esto por Dios, Dios me da esto otro. Es una relación de retribución. Y esto no tiene nada que ver con la relación que tenemos con Jesús en la palabra. Y podemos también nos preguntar, ¿nos interesa más lo que Dios puede darnos o nuestra relación con el Dios que es dueño de todas las cosas? El versículo 16 sigue. Ya estamos yendo al final. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nuevamente, como él estaba hablando con el pueblo judío, ahora estamos hablando que había otras personas que probablemente somos casi todos o casi todos que estamos aquí, gentíos o no judíos. Y a estas personas Dios también tiene un plan, a mí, a ti. El evangelio ha llegado tanto a los judíos cuanto también a los gentíos, o sea, los no judíos, que somos nosotros. Así que estas son las ovejas que no son de este redil que Jesús se está refiriendo aquí. Versículos 17 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Saltamos al 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mis ovejas oyen mi voz. De nuevo, ¿estás oyendo la voz de Jesús? Esa es quizás la pregunta principal de esta tarde.
¿Estás escuchando la voz de Jesús? Esta es la diferencia de aquellos que son ovejas de Jesús y aquellos que no son ovejas de Jesús. Aquí habla que a estas ovejas que las conozco, que me siguen, que oyen mi voz, les doy la vida eterna. Aquí no estamos hablando solo, no nos estamos refiriendo solo al tiempo. Es una vida de relación con un Dios que es eterno, que se vive desde el momento en que creemos en Jesús. Es una realidad diferente que la Biblia llama del reino de Dios mismo. Y dice, nunca perecerán. ¿Qué significa esto? Nunca se perderán, no vivirán una vida en vano y al final sufrirán la separación eterna de Dios. Nunca perecerán, dice la palabra de Dios. Y la palabra sigue, nadie las arrebatará de mi mano. Nada. Nadie ni nada, ni el pecado, ni las personas, ni nuestros enemigos, nadie puede quitarnos de esta relación con Dios. Pueden quitarle los bienes materiales, pueden hasta quitarle su propia vida, la verdad, mismo siendo cristiano. Pueden quitarle tu vida, como está pasando en algunos países. Donde hay mucha persecución a los cristianos alrededor del mundo. Pero lo que no nos pueden quitar de nosotros es nuestra relación con Dios. Lo que no nos pueden quitar es el Espíritu Santo mismo que habita, que vive, que mora en nosotros, dentro de nosotros mismos. Cuando creemos en Jesús. Nadie nos arrebatará de mi mano. ¿Y qué es lo que garantiza esto? El versículo 30 dice, el 29, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo tenemos el mismo propósito. El Padre y yo somos uno en esencia. Aquí estamos hablando de la Trinidad. Claro, estamos hablando solo del Padre y del Hijo. En otros pasajes de la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, que la verdad es un misterio. La Trinidad es un misterio, porque estamos hablando que Dios es uno solo en esencia, pero tres en persona. Y que estas tres personas son, claro, distintas entre ellas, pero la misma persona en esencia. Esto es un misterio muy grande, lo cual no tenemos tiempo para hablar sobre esto en esta tarde, no es nuestro estudio. Nos basta con decir que Jesús es Dios. Y ya hemos hablado mucho sobre esto aquí. Jesús es el propio Dios. Jesús es Dios. Es una sola esencia con Dios Padre. Él es Dios Hijo, pero Él es Dios. Aunque sean personas distintas, yo y el Padre somos uno. Y nadie puede arrebatar de mis manos a aquellos que Dios me ha dado, dice el Señor Jesús. Y los versículos 19 y 21 que finaliza y quiero volver a ellos ahora, dicen: de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco. Está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Entonces, o bien Jesús estaba loco, estaba siendo guiado por entidades extrañas y se estaba volviendo loco. O, de hecho, lo que Jesús decía tenía mucho sentido. Es imposible escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús y permanecer indiferente a todo esto. ¿Tiene sentido para ti lo que dijo Jesús?
¿Sentiste tal vez algo diferente mientras hablábamos de las palabras de Jesús? Tal vez aquí pudiera haber sentido paz, alegría, algunos una seguridad, esperanza, o algunos quizás un asombro, rabia, una ira, duda en su corazón. Sea cual sea el sentimiento, ¿qué vas a hacer con estas palabras? ¿Qué vas a hacer con esto que Jesús ha dicho? ¿Crees que has oído la voz de Jesús pronunciando tu nombre? Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Quisiera que pudieras reflexionar un poquito en esta tarde. Y quisiera plantear esta pregunta: si has atravesado la puerta que es Jesús, has atravesado esta puerta que es el propio Jesús para tener una relación con Dios. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Cómo ha sido tu relación con Jesús? Una serie de normas a seguir, una religiosidad vacía, o quizás una relación verdadera en la que puedes escuchar su voz y seguirle, una amistad, un conocerse mutuamente. Quién sabe, tal vez hoy hayas escuchado la voz de Jesús y estés ante una puerta. Y en esta puerta nuevamente Jesús te está diciendo: yo estoy aquí. Si quieres, yo soy la puerta. Y si entras por esta puerta, puedes tener una relación increíble con el propio Dios. Y no solo esto, te voy a guiar. Y no solo esto, te voy a dar seguridad, te voy a dar paz, te voy a dar alegría, te voy a dar gozo, te voy a dar un sentido, un propósito para tu vida. Dios, a través de Jesús, nos da todo esto. Él es la puerta, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Vamos a orar. Luego el grupo de alabanza puede estar dirigiendo la próxima canción. Padre, te damos las gracias, Señor, porque a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis constantes errores, tú me sigues, nos sigues amando e insistiendo en esta relación de amistad con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en aquella cruz del Calvario tú nos has dado todo. Tú nos has demostrado, Señor, que tú nos amas. Tú nos amas a pesar de nosotros. Tú nos amas porque nos amas y no porque somos buenos y no porque tenemos una moralidad digna de ser ejemplo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Pero, Señor, queremos creer en ti, queremos poner en tus manos nuestra confianza. Y la verdad, Señor, es que muchas veces escuchamos voces extrañas, pero solo queremos escuchar tu voz y seguir a tu voz porque sabemos que contigo tenemos seguridad, paz, gozo, vida eterna. Y podemos disfrutar de esta relación tan maravillosa, tan increíble, Señor, que podemos tener contigo y con Dios. Muchas gracias, Señor. Queremos entrar por esta puerta, no queremos más vivir en esta oscuridad, en este engaño, Señor, en esta vida de engaño que quizás el personaje de esta película estaba viviendo, Señor. Queremos vivir la verdad, queremos conocer la verdad. Por esto entramos por esta puerta que es Jesús. Por esto vivimos para seguir a este mismo Jesús, el buen pastor que dio su vida por mí y por todos nosotros. Muchas gracias, Jesús. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?